Bienvenidos a Psych and Tech, el podcast de Syncrolab, un espacio donde conocer neurocientíficos, clínicos e ingenieros alrededor del mundo al servicio de la salud mental. Lanzamos en 3, 2, 1... Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Psych and Tech, nuestro podcast de Syncrolab. En esta ocasión nos acompaña Eduardo Fernández Jiménez, que es psicólogo clínico y que está trabajando en el Hospital de la Paz aquí en Madrid, y nos acompaña por varias razones. Ahora lo iremos desgranando. Pero como siempre, Eduardo, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo y por participar en nuestro podcast. Como siempre os digo, al presentaros, a mí me gusta que os presentéis vosotros para incidir en lo que os parezca más relevante, porque todos los que participáis en este podcast tenéis unos currículums impresionantes y la idea es que tú te presentes como te parezca más adecuado e incidas donde te parezca que tenga más interés. Eduardo, bienvenido, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por invitarme, por participar en esta sección, ¿no? Bueno, pues nada, como me has presentado, soy psicólogo clínico, especializado en neuropsicología, y como doctor en psicología, pues hacemos mucha investigación aquí en un hospital de referencia nacional como es La Paz, ¿no? Entonces también soy investigador principal en distintos proyectos y uno de ellos precisamente es el proyecto que incluye la plataforma Syncrolab, de lo cual hablaremos ahora brevemente. Fenomenal. Bueno, sí, fíjate, te estaba diciendo antes de entrar que sería interesante que comentásemos un poco el proyecto que estamos llevando a cabo entre el Hospital La Paz, vosotros y Syncrolab, porque es un proyecto que a mí me encanta, y que me gustaría que dieses unas pequeñas pinceladas, porque lo hemos empezado hace mucho, tampoco no se puede explicar con todo detalle porque no hay todavía resultados, etcétera, pero creo que es un proyecto muy chulo y muy bonito, que me encantaría que compartiésemos con todos nuestros oyentes. Exactamente. Pues siguiendo ese hilo de las cautelas, ¿no? de una investigación no publicada, daré algunas pinceladas de, bueno, pues es un proyecto de entrenamiento neurocognitivo en pacientes supervivientes de un proceso oncológico, y una de las plataformas que incluimos de entrenamiento precisamente neurocognitivo, ¿no? de brain training, es precisamente Syncrolab. Entonces, pues como todo ensayo clínico, a los participantes potenciales se le asignan a través de una estrategia aleatoria, de aleatorización, al grupo control o al grupo de tratamiento, ¿no? Grupo experimental. Entonces, hacemos una evaluación pretratamiento a los 3 meses del tratamiento y después otra evaluación a los 6 meses para ver precisamente si se mantienen los cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Lo importante siempre del entrenamiento cognitivo es si se mantienen o no los resultados, porque sí que en general siempre se obtienen beneficios potentes una vez finalizada la intervención, pero lo más controvertido es el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento a lo largo del tiempo. Entonces utilizamos pues baterías neuropsicológicas, neurocognitivas que cubren todos los dominios, o sea, desde las más sensibles al daño cerebral, como pueden ser la velocidad de procesamiento, atencionales o funciones ejecutivas que tienen mucha carga de velocidad de procesamiento, a las pruebas, ¿no? que cubren funciones neurocognitivas más robustas, ¿no? Pues las típicas de inteligencia que nos permiten incluso hacer una estimación del funcionamiento basal, ¿no? Previo incluso a las intervenciones de quimioterapia o radioterapia a las que se han visto expuestos estos pacientes. Entonces es un proyecto muy ilusionante. Tenemos ahora mismo pocos datos porque, claro, muchos de los participantes están en el grupo control, entonces, pero sí que es verdad que los participantes que se han visto ya expuestos a la intervención, sí que notamos cambio de perfil neurocognitivo y estamos muy ilusionados, ¿no? Porque sí que se ven cambios objetivos, o sea que en ese sentido utilizar este tipo de plataformas como Syncrolab pues son herramientas prometedoras que podemos ir incluyendo más allá de los ensayos clínicos bien controlados,
sino también en la práctica clínica habitual, ¿no? Oye, que pues nada, la verdad es que a mí es un proyecto que me encanta y que ojalá que, bueno, pues que vayan saliendo los resultados poco a poco y que los vayamos mostrando a medida que aparezcan. Oye, Eduardo, y en ese perfil cognitivo, porque tú estás muy especializado en el estudio del perfil cognitivo de los pacientes ingresados, ¿no? Ya no solo en población oncológica infantil, sino en general, ¿no? En el Hospital de La Paz. ¿En qué estás trabajando ahora mismo y en qué estáis trabajando respecto a esto? Claro, o sea, nosotros tenemos en este hospital una consulta de neuropsicología de adultos y en el hospital infantil, pues la consulta de neuropsicología infanto-juvenil, de la cual yo soy el coordinador, ¿no? El responsable. Entonces, las evaluaciones neuropsicológicas, digo neuropsicológicas, pero no hablar de neurocognitivo, ¿no? Porque neurocognitivo parece que solamente abordamos los aspectos más de cognición fría, pero abordamos aspectos de cognición cálida, pues todo lo que tenga que ver con la regulación emocional y la regulación conductual, más allá de indicadores de atención fría, ¿no? De velocidad de procesamiento. Entonces, la neuropsicología en el sentido amplio, ¿no? Entonces, hacemos evaluaciones de pacientes hospitalizados, pero sobre todo el grueso son de pacientes ambulatorios, es decir, son pacientes que acuden mucho al hospital porque tienen alguna enfermedad médica, ¿no? Que tiene mucha repercusión en términos neuropsicológicos. Entonces hacemos evaluaciones de pacientes candidatos a cirugía de epilepsia porque son resistentes a todos los tratamientos antiepilépticos disponibles, es decir, son refractarios en ese sentido, y la mejor intervención médica, médico-quirúrgica es la cirugía. Entonces hacemos evaluaciones y postcirugía, hacemos evaluaciones de pacientes con condiciones genéticas muy raras donde apenas está descrito cuál es su perfil neuropsicológico y por lo tanto es interesante ver, ¿no? las repercusiones que tiene este síndrome genético en estos pacientes. Por supuesto que hacemos evaluaciones de chicos y chicas que fueron grandes prematuros, es decir, con un peso al nacer de menos de 1000 gramos y menos de 28 semanas al nacer, y entonces hacemos evaluaciones a los 2 y a los 6 años, ¿no? Evaluaciones longitudinales. Hacemos también muchas evaluaciones de sospecha de TDAH en pacientes con enfermedades neurológicas, donde se van a beneficiar de una adaptación metodológica sencilla en la escuela y después eso tiene muy buena repercusión en el rendimiento académico. O sea, vemos muchos pacientes, muchos. Oye, y en ese sentido, ¿cuáles son, es decir, cuando establecéis supongo que también los protocolos de evaluación del perfil cognitivo variarán en función, pues, por supuesto, de la edad, por supuesto, de la tipología de paciente y la tipología de trastorno a los que estás. Pero ¿cuál es el volumen, el grueso de los pacientes ambulatorios que normalmente tú ves? ¿Cuál es la tipología de paciente que más habitual estáis acostumbrados a evaluar? Ahora mismo, como llevamos muchos proyectos de investigación en relación a población oncológica que se expone a trasplante hematopoyético o trasplantes de órganos, hacemos muchas evaluaciones en esta población que ha estado poco investigada en términos neurocognitivos, neuropsicológicos. Están saliendo resultados muy interesantes, ¿no? Pero sobre todo el grueso para el resto de servicios pediátricos es la sospecha de TDAH y trastornos específicos del aprendizaje. Es verdad que esto no es una consulta psicopedagógica y que monográficamente, si solamente hay una sospecha de trastorno específico del aprendizaje, tendría sentido que se hiciera la evaluación por el equipo de orientación psicopedagógico, pero es verdad que en el contexto de una evaluación amplia, a veces sí que se reorienta, ¿no? La siguiente sesión de evaluación en torno a las dificultades específicas del aprendizaje porque se ha descartado, por ejemplo, un TDAH o un funcionamiento intelectual límite. Muchas veces la sospecha está entre funcionamiento intelectual límite o TDAH, entonces hacer este tipo de disquisiciones, ¿no? de diagnósticos diferenciales es muy afinado. Entonces tenemos que utilizar pues pruebas baremadas, ¿no? Muy ajustadas a la franja de edad de cada uno de los pacientes.
O sea, como que hay que afinar mucho, ¿no? Porque es verdad que los compañeros, ¿no? de otros servicios pediátricos pues tienen la mirada bastante afinada y dicen, bueno, pues esto es entre una discapacidad intelectual leve y un funcionamiento intelectual límite, ¿no? Entonces, para eso es fundamental, sin duda alguna, la herramienta de la evaluación neuropsicológica clínica. O sea, en ese sentido es una herramienta muy, muy, muy útil. Oye, y una pregunta respecto al perfil cognitivo del paciente oncológico en edad infantil. Supongo que dependerá mucho tanto de la tipología de cáncer, ¿no? Es decir, bueno, supongo que o no difiere tanto. Es decir, la pregunta es, el perfil cognitivo de un paciente infantil, pongamos entre 4 y 10 años, em, es muy heterogéneo respecto al cáncer infantil, o hay una serie de perfiles cognitivos relativamente claros en este paciente. Cuando haces una revisión sistemática, ¿no? Un metaanálisis de cuál es la posible afectación del cáncer, ves que están, según, ¿no? La revisión sistemática, que están afectadas todas las funciones. De hecho, por eso, en el ensayo clínico donde incluimos la plataforma SyncroLab, cubrimos todos los dominios, absolutamente todos los dominios, ¿no? Desde la memoria verbal, no verbal, inteligencia verbal, no verbal, pero lo que sí es consistente, y si nos tuviéramos que quedar con una regla general, ¿no? Porque hablar de generalizaciones en Es muy perfiles de complejo, sí. pacientes con medicación tan específica, ¿no? Con tratamientos con una duración tan diferente, pues eso es muy arriesgado, ¿no? Pero si tuviéramos que extraer alguna regla general, sin duda alguna, las funciones más sensibles al daño cerebral van a ser la velocidad de procesamiento, la función atencional y aquellas funciones ejecutivas que tengan precisamente mucha carga de memoria de trabajo y de velocidad de procesamiento. Es decir, las típicas pruebas de funciones ejecutivas que están cronometradas. Ahí la gestión del tiempo, la eficiencia para resolver un problema, eso suele estar afectado. Sin embargo, aquellas más robustas, ¿no? Pues donde no hay tiempo límite, ahí no necesariamente va a haber afectación. Depende también de la historia previa del neurodesarrollo, ¿no? Si estamos hablando de un trastorno de neurodesarrollo, claro, porque date cuenta que antes del cáncer hay una historia previa, ¿no? Sí, Entonces, claro, claro. pues por eso, entonces, pero sin duda alguna, si tuviéramos que traer alguna regla general, no puede faltar en una evaluación neuropsicológica, en población oncológica, indicadores súper sensibles al daño cerebral como es la velocidad de procesamiento de las atencionales. Sí, esto lo hablábamos con una de nuestras, bueno, de nuestros, parte de nuestro board of científico en SyncroLab lo compone Fernando Maestú, Nuria Paul, y hablando con ellos de la recuperación del daño cerebral, el factor común prácticamente siempre es la mejora en la velocidad de procesamiento de la información. Es decir, que la velocidad de procesamiento de información es como ¿no? Es el termómetro de saber si está mejorando o no está mejorando el paciente, ¿no? Cuando vas viendo que mejora la velocidad de procesamiento de la información, se van mejorando otros procesos. Y eso es como patognomónico, ¿no? Es decir, la velocidad de procesamiento de información, que muchas veces es complejo de tanto de estudiar como de conceptualizar y de medir, etcétera. Pero que sí, ¿no? Cómo es de importante la velocidad de procesamiento de la información como base de todos los otros procesos, ¿no? Es que, de hecho, cuando analizas los distintos modelos, ¿no? de clasificación de funciones neuropsicológicas, que cualquier estudiante de neuropsicología sabe que hay muchísimos y diversos, la velocidad de procesamiento a veces no se incluye como función neurocognitiva, sino como Exacto. como cualidad del sistema nervioso central, como la calidad, ¿no? O sea, como un indicador, ¿no? Pues eso, transversal, como un eje transversal. De hecho, en investigaciones incluso de adultos, en enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, pues el test de símbolos y dígitos, ¿no? El Symbol Digit Modality Test, se utiliza como indicador de screening, o sea, es súper potente. Y bueno, son pruebas que llaman la atención, ¿no? Lo clásicas que son y todavía la relevancia que tienen en el siglo XXI, ¿no? No han dejado de ser útiles. Estamos hablando de pruebas antiquísimas, ¿no?
Así que yo siempre digo que la velocidad de procesamiento es la calidad del sistema y no tanto una función. Exacto, sí. Es es una buena definición. Pues eso, ¿no? El termómetro de la calidad de cómo está funcionando la máquina. Oye, y me interesa tu opinión respecto a el papel que crees, ¿no? O que se está abriendo la neuropsicología dentro de un hospital con tanta relevancia y tan grande dentro, o sea, de como es el Hospital La Paz, ¿no? ¿Cuál es para ti el papel que está tomando la neuropsicología y también como psicólogo clínico, la neuropsicología dentro de la calidad asistencial o del sistema, de atención a pacientes? Pues es muy interesante lo que lo planteas y cómo lo planteas, porque es verdad que la neuropsicología clínica actualmente es como una rama de la psicología clínica. De hecho, a mí lo que me enriquece de la neuropsicología es como herramienta como psicólogo clínico, o sea, incluir los posibles déficits de neuropsicológicos, neurocognitivos dentro de toda la disciplina de la psicología clínica, ¿no? Donde lo emocional, lo familiar, los aspectos vinculares del apego, eso va a influir muchísimo, ¿no? De hecho, a veces el hecho de la variable apego, ¿no? La vinculación con tus padres puede hacer incluso que no surja ni siquiera la demanda de una evaluación neuropsicológica. Si unos padres están muy bien regulados y su hijo está muy bien vinculado a estos padres van a tolerar las desviaciones de lo neurotípico de este niño o niña. Y lo mismo este chico o chica va a tener muchas dificultades que solamente se van a observar ya en secundaria, cuando las demandas académicas han aumentado muchísimo. Entonces, De hecho, perdona que de hecho eso es muy habitual. Es decir, que de hecho esa forma de presentarse el paciente en secundaria o al final de la primaria, en el cual las demandas han subido mucho, pero los padres han estado continuamente siendo la función ejecutiva de los niños y siendo el lóbulo prefrontal de los niños, etcétera, etcétera, porque están a lo mejor, como tú bien dices, con un apego muy... pues eso es muy habitual, ¿no? En consulta, que nos encontremos a pacientes que llegan hasta final de primaria siendo sustituidos sus lóbulos prefrontales por su madre o por su padre, y cuando llega el momento, pues hay que, como les decía yo, hay que introduciros dentro del lóbulo prefrontal de vuestro hijo, ¿no? Así es, yo por eso les insisto que hay que ir desvaneciendo los apoyos porque en secundaria se va a notar muchísimo. Pero tener en cuenta toda esta amalgama de factores, ¿no? Esta explicación multifactorial, esto es fundamental porque sí que es verdad que vemos a niños con sospecha de TDAH cada vez más temprano, ¿no? ¿Por qué? Para empezar, porque estamos más sensibilizados como profesionales y como sociedad, pero también porque son funcionamientos familiares y relaciones vinculares pues de apegos más inseguros. Entonces ahí salta la alarma antes porque los padres no son capaces de tolerar, ¿no? El nivel de inquietud, ¿no? Que también se retroalimenta, porque claro, si los padres también tienen una predisposición al TDAH, la heredabilidad del TDAH es entre un 70 y un 90%, estamos hablando de trastornos de neurodesarrollo, los trastornos de neurodesarrollo más heredables, ¿no? Entonces los padres tienen también esa predisposición a la desregulación afectiva, entonces es la tormenta perfecta para que las desregulaciones de conducta de los niños y las niñas no se toleren en casa. Entonces, surge antes el motivo de consulta. Entonces, en un hospital como La Paz, la neuropsicología es muy potente porque es un lenguaje que entienden muchos profesionales de otras especialidades, ¿vale? Y además es una herramienta muy objetiva. Das pues, datos numéricos, desviaciones con respecto a lo esperable en función del grupo normativo. Además, como la psicometría pues es una disciplina como muy potente donde las pruebas, ¿no? Persiguen la validez histórica, es decir, ir renovándose, ¿no? Los baremos cada cierto tiempo, pues entonces tenemos como herramientas continuamente actualizadas. Y a veces, y esto los profesionales de la neurociencia lo tienen muy claro, a veces las pruebas neurocognitivas, neuropsicológicas afinan antes que las pruebas de neuroimagen. Entonces nosotros podemos ver a veces cambios
o dificultades que no va a ver la prueba de neuroimagen de forma tan fina, ¿no? La mayoría de las veces sí que converge, ¿eh? O sea, nosotros utilizamos, cuando hacemos un estudio neuropsicológico, nunca digo una evaluación neuropsicológica, es que es un estudio, porque estudias el perfil amplio y todos los factores, ¿no? que afectan al paciente. Cuando hacemos un estudio neuropsicológico, analizamos todas las pruebas complementarias de neuroimagen y la verdad es que los resultados siempre convergen, ¿no? Y es verdad que en las primeras etapas del neurodesarrollo, bueno, pues no hay una correspondencia tan clara, ¿no?, entre funciones y zonas. El localizacionismo nunca tiene sentido, pues en las primeras etapas del neurodesarrollo menos, ¿no? Pues pero sí que en general sí que hay una correspondencia clara y entonces la neuropsicología pues es un idioma que entienden muchos profesionales, muy útil y que después pues genera una fotografía de los pacientes que sirve en el contexto escolar, que es el contexto de rendimiento de esta etapa de neurodesarrollo. Entonces, al colegio le sirve mucho, ¿no? A veces pasa que, bueno, que como el niño o niña no tiene de fase curricular, pues no tiene indicación de evaluación psicopedagógica, pero el chico o la chica sí tiene dificultades, que es verdad que están siendo compensados por los padres, que tienen unos padres como muy potentes, ¿no? O sobreprotectores. Son las funciones ejecutivas externas, como bien dices. Entonces, pasan desapercibidos, pero el chico tiene dificultad. Entonces, que se le pueda decir al profesor, oye, a ver, que no tiene de fase curricular, pero que el chico no tiene fracaso académico por otros factores, ¿no? Y es verdad que esto es muy típico, esto es un error conceptual que sí que tienen muchos profesores y profesoras, que es precisamente el si no hay fracaso académico, si no se suspende, no hay sospecha de trastorno. Y eso es totalmente falso. No. Hay que medir otros indicadores de significación clínica, como es el malestar que le provoca al niño o a la niña afrontar la tarea cognitiva y todos los movimientos compensatorios que hacen los padres. Entonces, esto de verdad es un error conceptual que hace que muchos niños pues, y niñas se vuelvan hiperresponsables, ¿no? Estudiando muchísimo, cuando en educación primaria la carga de estudio en casa no debe de ser tan intensa, ¿no? Estamos hablando de que los chicos y chicas lo que tienen es que jugar, implicarse en actividades interpersonales, ¿no? Desarrollar buenas habilidades interpersonales que le van a servir después para el mercado laboral, ¿no? Trabajar en grupo, pero no tener una vida sacrificada, ¿no? Que la esclavitud infantil ya está abolida hace muchos años. Sí. No, o sea, totalmente. Recuerdo cuando veíamos, o sea, cuando yo veía pacientes, uno de los también de los perfiles eran aquellos niños que pues eso, en tercero de primaria estaban echándole 5 horas todas las tardes haciendo las tareas y haciéndolos. Entonces, eso generaba todo un sistema extremadamente complejo tenías que analizarlo a través de la sistémica, es decir, relaciones muy complejas entre los hermanos, relaciones muy complejas entre los padres, etc., ¿no? Entonces, sí, no solo es muchas veces nos centramos en que las notas son como también, como el termómetro, ¿no?, de lo que está funcionando. Las notas, puedes sacar un 6 y un 7 y estar todo relativamente mal, ¿no? O por lo menos que no es un indicativo de que todo esté bien, ¿no? Oye, ¿y cuáles crees que son los retos a los cuales me ha encantado y es muy guay lo que has dicho de que la neuropsicología, uno de sus beneficios para que se integre también, a lo mejor dentro de servicios como el que estás diciendo, es el acceso a esos datos objetivos, ¿no? Que los datos objetivos, a lo mejor somos una disciplina que utilizamos datos objetivos y que eso es fácilmente comprensible por parte de los médicos y del hospital, como, y bien has dicho, como de los colegios, ¿no?, y del sistema educativo, con lo cual, que eso es uno de los grandes beneficios, ¿no?, que a lo mejor tienen la neuropsicología. ¿Y cuáles crees que son los retos a los cuales nos enfrentamos, la neuropsicología, ¿no?, en los próximos años? Uno de los retos más potentes, aparte de todo este movimiento, ¿no?, de la aplicación de la teoría de respuesta LITEN en la evaluación neuropsicológica, ¿no?, donde las evaluaciones sean más eficientes en función del nivel de competencia que tenga el evaluado o evaluada en esa función, ¿no? Aparte de eso, que las evaluaciones sean más eficientes, ¿no? Eso tiene que ser así, porque es verdad
que la evaluación tradicional en un niño o niña muy competente en una determinada función hace que, claro, la regla de determinación llegue muy lejos, pero previamente se ha comido muchísimos ítems no previos de una facilidad increíble para ellos. Entonces, hacer evaluaciones más eficientes. Una de las cosas para los neuropsicólogos en la sanidad pública es justamente el problema del tiempo. Entonces, claro, cuando uno tiene cierta experiencia, pues va a las funciones neurocognitivas descritas en los metaanálisis, ¿no? Los perfiles asociados al TDAH, por ejemplo, o a la epilepsia, etcétera. Entonces, hace las evaluaciones de eficiencias, pero claro, por la pericia del profesional. Pero en general tendríamos que ser más eficientes, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, nos parece muy útil de SyncroLab es el feedback, ¿no? Que el feedback que te da en términos de adherencia, todo este tipo de herramientas digitalizadas que no den feedback continuo, que no tengas tú que estar calculándolo manualmente, ¿no? O con hojas de cálculo. Eso es, sin duda alguna, el futuro. Los profesionales de la psicología clínica, de la neuropsicología, tenemos como herramienta principal, aparte de la alianza terapéutica, ¿no? y de nuestra pericia, el tiempo. Para mí, la técnica es el tiempo. O sea, es clave, es oro, ¿no? Entonces, si hacemos evaluaciones más eficientes, que podamos cubrir la mayor cantidad de dominios neurocognitivos, pues sería genial. Y después el problema clásico de, pues eso, el impurity problem, ¿no? La impureza de las pruebas, que una misma prueba cubre distintos dominios neurocognitivos. Entonces, si tienes mucha experiencia, pues sí que sabes desglosando. Pero claro, eso lo haces después de como mucha neuropsicología detrás, ¿no? En tu bagaje, en tu mochila. Pero tener pruebas que se libren de ese problema de la impureza, o sea, lo más puras en ese sentido para un dominio neurocognitivo, eso sería ya el objetivo, sin duda. O sea, bancos de pruebas informatizados, ¿no? Que sigan modelos de teoría de respuesta al ítem, y sobre todo eso, pruebas que se libren de la impureza. Qué bueno. Esos son retos y muy interesantes, ¿eh? Y a los cuales, fíjate, sí, creo que la tecnología puede ayudar un montón. Es decir, el hecho de los análisis de Big Data, de inteligencia artificial, etcétera, que puedan manejar volúmenes muy grandes de datos heterogéneos de los pacientes, yo creo que van a ir muy en esa línea, ¿no? De ayudar a factorizar muy bien las evaluaciones, a factorizar muy bien los test y las pruebas y ayudar a que, exactamente, a que el tiempo sea cada vez más eficiente, ¿no? El tiempo que utilizáis, que utilizamos en consulta. Qué interesante, Eduardo. Oye, revisando un poco los estudios que has estado haciendo, me llama la atención y me encantaría que nos dieses una última pincelada antes de irnos, porque sé que tienes ahora que dar clases y hoy estamos grabando que es lunes y hemos estado hablando que los lunes son complejos. Has investigado mucho sobre mindfulness, ¿no? Sí, es una herramienta súper potente. ¿En qué aspectos los has estado estudiando? Sí, sé que tienes mucho trabajo publicado y has realizado muchos trabajos, pero danos una pincelada de lo más llamativo y lo que más te mola del mindfulness. Bueno, pues el mindfulness como habilidad a adquirir y no como mera técnica que puntualmente se practica un día al mes y eso te induce cierta relajación, sino como habilidad a adquirir y que provoque cambios neurobiológicos en todas las redes neurales del sistema límbico, ¿no? Pues es una habilidad muy potente precisamente para disminuir la reactividad, ¿no? Ante situaciones estresantes, incluso poder resignificarlas y pasar de desafíos, ¿no? a retos, ¿no? Eso es lo que hace sobre todo el mindfulness, dejar de actuar, ¿no? Sobreactuar ante una determinada situación potencialmente estresante. Entonces, a nivel neurocognitivo, pues claro, provoca muchos cambios, ¿no? Todo lo que sea velocidad de procesamiento a nivel atencional, funciones ejecutivas, eso está muy demostrado. ¿Por qué? Porque provoca precisamente
Una cambios localización. en las redes neurales del sistema límbico y del funcionamiento ejecutivo, ¿no? Entonces, pero insisto, mindfulness como habilidad a adquirir, al igual que aprendemos inglés durante décadas, un idioma para ser bilingüe, uno tiene que tirarse décadas, ¿no? de entrenamiento, pues el mindfulness como habilidad a adquirir es una herramienta muy potente que, bueno, no solamente se observa los cambios a nivel neurocognitivo, sino sobre todo a nivel psicopatológico, ¿no? El reducir, por ejemplo, la sensibilidad a la ansiedad, ¿no? El miedo a la ansiedad, que ya tengas las mismas sensaciones somáticas que antes precipitaban una crisis de angustia y ya te descentres de ellas y desactives esa crisis de angustia, ¿no? El amortiguar, perdón, una posible reacción depresiva, o sea, es muy potente, pero ya digo, es una habilidad que hay que adquirir como aprendemos otras habilidades, ¿no? Y requiere muchísimo entrenamiento. Si solamente lo aplicas, es decir, los programas estandarizados de 8 semanas se quedan cortos. Los programas estandarizados sirven para familiarizarte con la técnica, sí que eso tiene resultados potentes, pero lo importante es que eso provoque cambios estructurales, ¿no? Y funcionales en nuestras redes neurales, y para eso requiere años. Pero sin duda alguna, los pacientes que lo practican con regularidad, niños y población adulta, sí que se benefician de esta herramienta, ¿no? Y lo bueno de esta herramienta es que está totalmente despojada de connotaciones espirituales o religiosas, ¿no? Se creó en el Hospital General de Massachusetts como una mera técnica clínica más, como una herramienta clínica, y en ese sentido, pacientes que quizá tienen pues, una confesión religiosa que dirían, no, esto no me convence, si se la propones, ¿no? Como una técnica de regulación emocional, sí que la verdad que la adaptan bien, la incluyen bien en su repertorio de conducta. Sí, no, de hecho, lo estaba pensando cuando estaba leyendo tu... Creo que interesante sería que, como bien has dicho, pues ya que aprendes inglés, pues aprendas mindfulness en el colegio, ¿no? Aprendas este tipo de herramientas para que luego en el futuro, durante la adolescencia, y lo pensaba, porque hay datos que dicen que el 50% de la psicopatología se germina o empieza a germinar antes de los 14, ¿no? Entonces, qué interesante sería el hecho, como bien has dicho, de que hiciésemos hábitos, ¿no? Este tipo de hábitos que puedan prevenir psicopatologías futuras, ¿no? Oye, Eduardo, muchísimas gracias, qué interesante. No sé si quieres decir algo más, hacerme a mí alguna pregunta. Te dejo el último minuto para que hagas y digas lo que te parezca bien. Pues precisamente agradecer, ¿no? El enfoque de la entrevista, ¿no? Cómo has ¿no? enfocado la relación entre la neuropsicología y la psicología clínica, ¿no? En la sanidad pública, utilizando las herramientas tecnológicas, ¿no? La investigación futura, los retos. Me ha parecido como una de las entrevistas más bonitas, ¿no? Que me han hecho recientemente, o sea que te lo agradezco. La verdad es que, a ver, o sea, yo podría estar 3 horas hablando de todo esto, ¿eh? O sea, y haciéndote preguntas porque me flipa y me encanta ver cómo la neuro se desarrolla y se implanta en grandes hospitales y somos capaces de demostrar y mostrar los beneficios, ¿no? de la neuro. O sea, que podría estar durante 2 horas. Han sido como highlights, ¿no? Pum, pum, pum. Pero bueno, en algún momento haremos algún congresito online y le damos más empaque a cada una de estas cuestiones que hemos hablado, que tienen para hablar largo y tendido. O sea que Calado, sí, sí, sí. a mí me ha encantado, Eduardo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tienes poco, así que te lo agradezco un montonazo. Como sabes, Syncrolab está a vuestra disposición. Tenéis aquí vuestra casa para lo que queráis. Y iremos comentando a medida que vayan saliendo resultados, pues si te parece, nos volvemos a ver por este podcast y nos vas contando cómo va siendo el ensayo. ¿Te parece?
Muchísimas gracias, de verdad. Sí, sin duda. Bueno, Eduardo, pues nada, que pases un buen lunes un poco estresado y que lo dicho, que nos volveremos a ver en este podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Saigon Tech y muchas gracias a todos los que nos habéis visto y escuchado y os animamos a que lo compartáis y nos dejéis vuestros comentarios. Muchas gracias a todos.